Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A10s versus al Samsung A20. Entonces comencemos. Tal como era de esperar, el Galaxy A10s se sitúa como el teléfono menos potente de toda la línea Galaxy A S de los coreanos, aunque ya sabemos que esta empresa logra tener buenos dispositivos a un bajo costo, que no son los más potentes, pero que para tareas cotidianas servirán de la mejor forma. El celular sigue con el mismo estilo de los otros celulares Samsung de la serie A, pues integra una pantalla con biseles relativamente pequeños. Este terminal posee un modelo cuyas diferencias con el Galaxy A10 presentado ya bastante tiempo parten de la autonomía y el apartado fotográfico, que a pesar de haber mejorado de cierta forma, tampoco es que el cambio sea del todo abrumador. La sensación en mano del dispositivo es buena, tiene un buen agarre y sobre todo un buen peso. En sus dimensiones nos toparemos con 156.9 por 75.8 por 7.8 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. El Samsung Galaxy A20 sigue el diseño estándar de la serie A, lanzada en el año 2019. Tiene un respaldo Glastick 3D de aspecto superior, que además está mejorado, por decirlo de alguna forma, con sus materiales de construcción, que es en policarbonato con acabados en cristal, lo cual ciertamente es un imán para las huellas, tal como podemos apreciarlo. Este dispositivo es exactamente similar al Galaxy A30, excepto que Samsung está utilizando un panel AMOLED diferente con un recorte en V, en comparación con el Infinity U del A30. Un cambio menor. Este componente aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles. Desafortunadamente no hay luz LED de notificaciones en el dispositivo, así que tendrás que revisar tu teléfono todo el tiempo para saber si tienes notificaciones. El Samsung A20 posee unas esquinas redondeadas bien logradas, con unos marcos reducidos realmente elegantes, pero que no descrestan en su parte inferior. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.4 por 74.7 por 7.8 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. Recuerda que si deseas adquirir el Samsung A10s, el A20s o el A30s a un magnífico precio que no vas a encontrar en ningún otro lado, dale clic en el enlace de la descripción de este video. Últimos días de promoción, válido únicamente para Colombia. Ahora continuemos con el video. En el Samsung A10s nos encontramos con el botón de bloqueo encendido en su lateral derecho. Por otra parte estarán los botones de control de volumen por separado en el lateral izquierdo, junto con la ranura para la tarjeta SIM. Ya en su parte inferior encontraremos el altavoz, el puerto micro USB 2.0 y el conector para los audífonos. Es entonces aquí en donde tendremos una de las desventajas de este terminal, pues a estas alturas del partido no podemos resignarnos a tener un dispositivo con un puerto micro USB, ya que con este difícilmente podremos tener una carga rápida realmente efectiva y mucho menos una velocidad decente al transferir datos. El A10s a su vez cuenta con un sensor de huellas dactilares en la parte posterior central, el cual al ser capacitivo funciona rápidamente y casi sin ningún tipo de problema, además de ser un sensor que se encuentra alejado de las cámaras, lo cual evitará en gran medida que las ensuciemos cuando intentamos desbloquear el dispositivo. Para el Samsung A20 tendremos que en el lado derecho aloja el típico botón de volumen y el botón de encendido. Su colocación es adecuada y de fácil alcance para nuestros dedos, mientras que en el lado izquierdo estará la única bandeja que alberga las ranuras para la tarjeta Dual SIM y una ranura para la tarjeta microSD dedicada. En la parte superior se encuentra el micrófono para la cancelación de ruido, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto de audio 3.5 milímetros, el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C. Agradezco a Samsung por equipar al Galaxy A20 con un puerto tipo C, ya que ofrece unas velocidades de transferencia de archivos más rápidas que la de los puertos micro USB clásicos. Este dispositivo cuenta en su parte posterior central con el escáner de huellas dactilares, de forma oblonga con detalles plateados que siempre se ve de primera calidad. Su funcionamiento es muy rápido, adecuado y sobre todo presenta muy pocos errores de lectura, por no decir nulos. Para el Samsung A10s nos toparemos con una única versión de 2 GB. Para el Samsung A20 nos toparemos con una única versión de 3 GB, lo cual no da espacio de elección por parte del comprador, algo que sí me hubiese gustado que implementaran una versión de 4 GB.
En el Samsung A10s, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Samsung Galaxy A10s llega como el teléfono más limitado de la línea Galaxy AS y lo demuestra con su procesador MediaTek MT6762 Helio P22 octa-core a 2 GHz, acompañado de una GPU PowerVR. Este es un tipo de chip básico que no brindará grandes beneficios. Si vas a utilizar el dispositivo para tareas básicas, ya sea navegación por web, redes sociales, chat, video, entre otras, este dispositivo funcionará sin grandes inconvenientes, salvo a tener muchas aplicaciones de estas abiertas al tiempo. Pero si deseas un dispositivo para un uso algo más exigente como juegos de gran demanda o incluso programas de edición pesados, posiblemente este terminal no sea de lo mejor para ello. Por eso mismo la empresa coreana ha sacado varios terminales más potentes que incluso tienen este mismo diseño, que de seguro serán interesantes para ti. En cuanto al rendimiento, el Samsung A20 equipara el procesador Exynos 7884 octa-core que corre a 1.6 GHz con una GPU Mali G71 MP2. Al principio, cuando vi esto, pensé que era solo un error tipográfico, ya que el Samsung A8 2018 cuenta con el Exynos 7885, una versión un pelo más reciente que este terminal, que se supone es de lo más novedoso de Samsung, pero resulta ser que no lo es. El rendimiento no es tan malo, pero tampoco es genial. Es suave en navegación básica y rápida cuando se cargan aplicaciones. Sin embargo, sentí algunos retrasos y tirones en su rendimiento, especialmente cuando estoy tratando de buscar algo en su configuración o en la Play Store. Jugar juegos como Mobile Legends o PUBG Mobile es muy fácil, ya que se ejecuta sin problema, pero debemos manejar una configuración de gráficos reducida. El teléfono logra aumentar la temperatura alrededor del área de la cámara mientras juegas por unos periodos más prolongados, pero no alcanza niveles incómodos y en unas cuantas ocasiones se presenta lag mientras desarrollamos el juego. El Samsung Galaxy A10s llega con 4000 mAh de batería interna y no extraíble, sin ningún tipo de carga rápida o inalámbrica, pues este dispositivo no presenta puerto USB tipo C, que brinda ese beneficio adicional. Si bien es cierto que este terminal aumenta su capacidad si lo comparamos con el A10, pero en términos de rendimiento no se nota la diferencia. Si su hermano menor gastaba un 13% de la batería en una hora de uso, con este dispositivo gastaremos 10% en esa misma hora. Ya si utilizas el dispositivo más intensamente, por obvias razones se descargará mucho más rápido. El A10s se carga por completo en aproximadamente 2 horas y 10 minutos, lo cual, como puedes darte cuenta, es un tiempo bastante exagerado, pero son los límites que nos brinda este terminal. En el Samsung A20 llevaremos una batería de 4000 mAh con una carga rápida de 15 vatios, lo cual es significativo, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes a este precio no tienen esta tecnología. La prueba de autonomía nos logró arrojar un tiempo de pantalla activa de 7 horas aproximadamente, que pueden aumentar o disminuir dependiendo del uso que le des al dispositivo, pues con un uso relativamente normal el teléfono puede pasar incluso del día de uso, con lo cual no tendrás que cargar el dispositivo cada noche. Cuando se trata de carga, alcanzó el 100% en 1 hora y 45 minutos, desde una batería inicial del 20%, que es más rápido que otros teléfonos inteligentes con la misma o mayor capacidad de batería. La pantalla del Samsung A10s es Infinity V, lo que significa que hablamos de un panel TFT LCD y de un notch en forma de gota de agua en la parte superior. La diagonal es de 6.2 pulgadas y la resolución es HD de 1520 x 720 píxeles para su relación de aspecto de 19:9 y una densidad de 271. Si bien esta no es de las mejores pantallas que utiliza Samsung, es un panel que te brinda los beneficios más básicos, con una disminución en costos y en autonomía de batería. Pese a no ser un panel AMOLED, nos da una buena experiencia en interiores, con unos buenos niveles de colores, unos tonos negros no tan nítidos pero que por fortuna se aprecian bien en estas condiciones. Ya en los exteriores es donde este panel falla completamente, pues el nivel de brillo no es el suficiente para una agradable experiencia, por lo cual necesitarás siempre algo de sombra para disfrutarlo adecuadamente.
El Samsung A20, a pesar de su gran tamaño de 6.4 pulgadas y su panel Super AMOLED, solo tiene una resolución HD Plus de 720 x 1560 píxeles, que me decepcionó bastante. Además, agreguémosle el hecho de que solo tiene una densidad de 269 píxeles, que es relativamente baja. En cualquier caso, la experiencia visual sigue siendo encantadora con colores llamativos, tal como es la experiencia con paneles Super AMOLED. Posee ángulos de visión decentes y biseles delgados. También pude usar el Galaxy A20 incluso bajo la luz solar directa, incluso con un 80% de brillo, el cual se ajusta automáticamente gracias a su sensor de luz ambiental, por lo que es una ventaja. Otro apartado negativo es que solo podremos reproducir videos en YouTube y Netflix a una resolución de 720 píxeles, por lo que es realmente decepcionante. En su panel también podremos ver el notch, en donde se encuentra la cámara frontal de 8 megapíxeles, el cual puede desaparecer con ajustes directamente del software del dispositivo, tal como te enseño en el video. En el apartado fotográfico del Samsung A10s nos encontraremos doble cámara trasera, dentro de un conjunto en vertical que también incluye el flash LED. Tendremos un primer sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 1.8 y un sensor secundario de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 para lecturas de profundidad. Las fotografías ofrecen un nivel de calidad muy básico, especialmente en condiciones favorables de buena iluminación. Podemos realizar fotografías macro con el modo automático para resaltar un objeto en primer plano y difuminar el fondo, obteniendo también unos resultados decentes y un poco mejores si lo comparamos a lo que veníamos en la generación pasada. Por otro lado, en el frontal tendremos un sensor de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0 para selfies, y el apoyo de la inteligencia artificial del teléfono nos brindará unas buenas tomas con buena cantidad de detalle y una nitidez casi justa. Creo que da una experiencia básica, pero era realmente lo que esperábamos para un terminal de sus características, tanto de precio como de funcionalidades. Dirigiéndome al apartado fotográfico del Samsung A20, tenemos que sus cámaras traseras dobles de 13 y 5 megapíxeles forman un buen conjunto con el sensor frontal de 8 megapíxeles. La interfaz es simple y bastante sencilla con las configuraciones, el flash, temporizador, resolución y efectos ubicados en la parte superior, mientras que los modos como panorama, pro, live focus, foto y video se encuentran debajo de la pantalla. Los sensores traseros proporcionan una excelente calidad de fotos, con una nitidez decente y una buena precisión de color en fotos con suficiente luz. Para tomas poco iluminadas, los detalles se ven afectados y hay un ruido visible, pero el software de la cámara es lo suficientemente inteligente como para producir imágenes útiles. Les aconsejo que no usen la lente gran angular durante la noche, ya que las fotos estarán granuladas. Para el sensor de selfies, no puedo evitar sentir que las fotos son demasiado artificiales en términos de los aspectos más destacados, incluso en las condiciones de iluminación adecuadas. Y para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual me parece que es adecuado. Se demora un poco más que otros dispositivos, pero hablo netamente de segundos. No es una diferencia tan marcada, pero en términos generales funciona adecuadamente. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A10s es de 390.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.163 pesos mexicanos, que a su vez son $115, que equivalen a 105 euros. Para el Samsung A20 es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.778 pesos mexicanos, que a su vez son $144, que equivalen a 130 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. Recuerda que si deseas adquirir el Samsung A10s, el A20s o el A30s a un magnífico precio que no vas a encontrar en ningún otro lado, dale clic en el enlace de la descripción de este video. Últimos días de promoción, válido únicamente para Colombia. Ahora continuemos con el video. El Samsung A10s le gana al Samsung A20 únicamente en precio. Por su parte, el Samsung A20 le gana ampliamente al Samsung A10s en los siguientes aspectos: botonera, RAM, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son diseño, almacenamiento y batería. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas.
Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.